Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Corazón, muchísimas gracias por tu apoyo, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Libra, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo para vosotros. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Vamos a ver, Libra, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Primera carta, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas, Libra. Me dan a entender como que no terminas de ponerte de acuerdo con alguien o simplemente no terminas de entender por qué su comportamiento de esta persona. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que se está marchando de tu vida. Hay un personaje que te da la espalda y deja los sentimientos a un lado. Es como si tú me dices, Richard, me gustaría que recapacite, me gustaría que entienda, me gustaría que me escuche, me gustaría una oportunidad también, si está relacionado a lo que es en el amor. Pero si tú me dices, Richard, no, mi vida no está muy centrado en el amor, más sí en el proyecto. Cariño, siento que no te pones de acuerdo posiblemente con tu entorno, con tu trabajo, con tu jefe, con tu jefa, con tu compañero. Y la carta del 8 de copas te dice, tienes que buscar nuevas oportunidades, nuevas opciones en tu vida. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, al fondo está lo que es el sol. No sé si se mira aquí. Está el sol, cariño. Y como está el sol al fondo, te está diciendo, mi querido Libra, que hay una oportunidad para vosotros en un futuro, ¿vale? Entonces, yo siento que esta lectura está relacionada con que no te pones de acuerdo con alguien o no entiendes posiblemente su carácter o por qué no te da lo que es una oportunidad o por qué no te da lo que es una respuesta. Muy bien. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a continuar, Libra. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Me sale un Virgo. Me sale lo que es un Libra, cariño. Me sale Cáncer, si lo ves. Y cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, corazón? No te pones de acuerdo con alguien, no te responde los mensajes, las llamadas, posiblemente está muy frío, muy fría, muy distante contigo, no entiendes por qué de repente quizás tiene ese cambio de humor, como que me dice Richard, lo desconozco, no sé con quién estoy viviendo, con quién estoy conviviendo, o lo desconozco esa persona porque antes era muy entregado o muy entregada a mí. Hay un cambio, ¿vale? Hay un cambio. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. O de repente tú me dices, Richard, me gustaría que este personaje cambie, pero no, te da la espalda. Pero vamos a sacar más cartas, ¿vale, cariño? Me sale la letra C, si lo miras. La letra T. La letra L. La letra U. Y cierras con la letra D, mi querido Libra. Voy a sacar más cartas, ¿vale, Libra? Vamos a ver qué me dice el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cayó una carta. Vamos a hacer caso, cariño. Si te das cuenta, Libra, la carta del 7 de espadas, aquí hay un personaje que está cargando muchas espadas. Y detrás hay un personaje como si fuera su jefe o su jefa, que le da lo que es indicaciones. Es como que tú estás buscando la forma de poder llegar a esta persona, tú estás buscando la forma de que ellos entren en lo que es en razón o simplemente en el trabajo de poder hacer bien las cosas, pero es como que alguien se siente en estos momentos con poder o se siente quizás superior a ti. Puede ser el caso, ¿vale? Es como que en estos momentos dice, yo aquí puedo hacer y deshacer. Yo aquí tengo el control. Si tú quieres, sigue escribiéndome, sigue rogándome, sigue de repente, yo que sé, intentando llegar a mí. Hay alguien que pone una barrera, Libra.
alguien pone una barrera, alguien se siente como que tiene el control de tu vida. Se siente así. Y este personaje puede ser muy mental, puede ser una persona de elemento aire, pero también puede ser de cualquier otro signo, cariño. Pero siento que en estos momentos, muchas veces de repente tú intentas llegar a él o a ella, intentas convencerlo o intentas buscar lo que es una solución a este problema, pero esta persona, cariño, te dice, por donde entraste te vas. Como que está muy arisco, como que está recio, como que está poniendo lo que es una defensa. Vamos a continuar, corazón. No te pones de acuerdo con alguien. La carta de colgado. Te preguntas si a lo mejor de repente esta situación ya no tiene solución. O si a lo mejor de repente esta persona no te ama, cariño. O si está con otra persona. Porque la carta de colgado es como que lo que esta persona, sea hombre o mujer, te responde, te dice, a ti te afecta mucho, cariño. Porque has visto un cambio. Ha visto un cambio. Y por otra parte también, la manera como te trata este personaje, su carácter, corazón, sea en el trabajo, en el proyecto, en la relación, te hace bajar tu autoestima. En estos momentos tú tienes la carta del colgado, cariño, corazón. Eres una persona muy inteligente, eres una persona muy mental. Estoy seguro que vas a encontrar la forma de poder solucionar esto, pero no bajes tu autoestima, porque aquí está pasando algo, Libra. Y tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. A veces te gustaría encarar o a veces te gustaría reclamar esto, ¿vale? Pero cada vez que tú lo haces, Libra, es como que vosotros van a chocar. Van a chocar, cariño. Siento que alguien está a la defensiva o siento que hay una persona que tiene la palabra en su boca. ¿Sabe qué respuesta darte, cariño? Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. No sé por qué siento, Libra, que tú me dices, Richard. A veces tengo hasta miedo decirle algo porque sé que terminamos en discusiones, terminamos en peleas. Siempre me está como buscando los 5 pies al gato, siempre me está criticando, siempre me está juzgando, siempre está diciendo de repente de que yo no valgo, porque estás al costado de la carta el colgado, cariño. ¿Ves? Es una persona que en estos momentos quiere tener el control de la situación, cariño. En este momento este personaje no quiere hacer caso de razones, es lo que me dicen. Escucha, señales. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llega hasta sus oídos. Se encuentra muy receptivo, mi querido Libra. Por otra parte, corazón, siento que tu intuición te está diciendo algo. Si tú me dices, Richard, creo que este personaje está así conmigo a la defensiva porque tiene ya posiblemente otro amor. Siento que a lo mejor de repente si es tu pareja, siento que se está poniendo en contacto con otra persona. O si a lo mejor de repente es un amigo o una amiga, siento que a lo mejor de repente no son buenos amigos, como tú piensas. Es como que están buscando la forma, cariño, de hacer la estocada final, de hacerte daño, Libra. Siento esto. Pero si tú me dices, Richard, yo me he separado de esta persona, pero sin embargo luego yo me doy cuenta que lo quiero y quiero ponerme en contacto con esta persona, pero esta persona está como un poco frío, distante conmigo. ¿Por qué pasa esto? Quizás, cariño, este personaje a lo mejor ya no tiene los sentimientos al 100% por ti o simplemente no te cree al 100%. Tú tienes que ver en qué nivel estás, ¿vale? ¿Cuál es tu historia? Tú solamente tómalo lo que es tuyo. Vamos a continuar. Si tú encuentras monedas, cariño, o estás viendo números repetitivos, pero donde salgan números, te recomiendo que automáticamente entres lo que es en internet y busca interpretación de la numerología. Hay un mensaje para ti, hay un ángel, hay un arcángel que te va a entregar un mensaje para que puedas ver con claridad el problema que tú estás pasando en estos momentos, mi querido Libra. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir el tarot de la New Libra? ¿Por qué este personaje está así?
Vamos a ver, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? ¿Por qué este personaje está así, Libra? ¿Por qué no te pones de acuerdo con este personaje? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Saco una carta. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. Veo mucha seguridad, sinceramente. Mucha seguridad en su vida. Siento que este personaje, a lo mejor de repente, corazón, puede ser que tú dependes de ellos. Vamos a poner como ejemplo. Vamos a suponer que tú te has divorciado de esta persona. Esta persona sabe que tú prácticamente vas a estar en constante comunicación con él o con ella, porque quizás te tiene que dar lo que es un dinero de manutención. A lo mejor de repente tiene que firmarte un documento, o si tú de repente estás conviviendo con esta persona, sabe de que tú dependes de él o dependes de ella. Tiene mucha seguridad porque tenemos la carta de la emperatriz. Por otra parte también, cariño, siento que esta persona, posiblemente corazón, hay muchas energías como que están detrás de él o de ella. Y esto le hace que su ego se levante, cariño. Porque la carta de la emperatriz también representa lo que es una carta de ego, una carta de creatividad, una carta de seguridad. Libra, representa esto, ¿vale? Yo lo que siento, Libra, que este personaje se cree que está en su buen momento, ¿vale? Si esto lo relacionamos en el trabajo, posiblemente puede ser que este personaje es tu jefe, tu jefa, o este personaje, cariño, puede ser que tiene, yo qué sé, un enchufe, ¿no? Aquí en España lo decimos un enchufe, una persona que siempre le va a estar salvando sus errores, se siente seguro de ese trabajo, de ese proyecto, o simplemente, cariño, es tu jefe, es tu jefa, y es una persona, pues, que no sabe tratar bien a los trabajadores. Es así, ¿vale? De esos hay muchos, mi querido Libra. De esos hay muchos. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, Libra, por Dios, corazón. Yo creo, Libra, que a ti te ha faltado que lo hagas los 7 quiebres del gato, corazón, ¿vale? ¿Cómo así, Richard? Ay, por Dios. Si esta persona, mi querido Libra, es tu ex o es tu pareja, hazle el traca, 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 cariño. Los 7 quiebres del gato. Pregunta a la gente de Honduras, cariño. Ellos saben. Y se va a quedar enganchado ahí con sus garras. A ver, vamos a ver qué más me dice Libra. Vamos a ver, corazón. Hazle los 7 quiebres del gato, cariño. Ya vas a ver que no te deja. La carta también de la reina de espadas. Pero siento que este personaje en algún momento, mi querido Libra, piensa, medita, reflexiona, se da cuenta de lo que está pasando, o si tú de repente quieres que esta persona vuelva a tener sentimiento por ti, esta persona te piensa, pero no se mueve, ¿vale? Está sentado, ¿ves? Continúa con su vida, continúa con su historia, a lo mejor porque está entretenido, entretenida con alguien, corazón, o a lo mejor de repente porque este personaje pues ahora se siente la última chupadita de mango, ¿vale? Hazle los 7 quiebres del gato, Libra, hazle. Eso es mejor que cualquier amarre, que cualquier hechizo. Los 7 quiebres del gato, trac, 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 cariño, se queda ahí. ¡Ah! Muy bien, vamos a ver qué me dice en economía, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Sonríe, cariño. Cuando tú sonríes, cuando tú prácticamente te das tu valor, corazón, todo lo bueno viene. Todo lo bueno viene, ¿vale? Porque si tú estás triste, si tú de repente estás melancólico, no vaya a ser que inclusive te enfermes, cariño. Eso afecta, ¿vale? Es un efecto dominó. Vamos a ver, corazón. Economía. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Es tu signo. Te dice, todo lo que tú hagas con entusiasmo, con fe, corazón, vas a llegar lejos, ¿vale? Siento, corazón, que tienes algo en mente, un proyecto, un sueño. No te rindas. Si este personaje de repente te hace sentir mal y tú me dices, Richard, no valgo para nada, no te rindas, mi querido Libra, ¿vale? Porque siento, corazón, que en la parte económica tú tendrías que ser rico o rica, pero estás pasando por un mal momento. Muy pronto vas a ver la luz, porque la justicia sale lo que es a tu favor. Vas a firmar algún tipo de trámite de documento legal, porque la carta de la justicia también representa documentos, trámites legales. A lo mejor de repente inclusive, cariño, contratos, ¿vale? De trabajo, de proyecto, etcétera, etcétera. Las características, corazón. Ya sabes mi consejo, cariño. Hazle los 7 quiebres del gato. Vamos a ver, corazón. Las características, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño.
Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, ¿vale? Especialmente lo que es un Sagitario, o de repente tú con él o con ella tuviste algo pasional, mi querido Libra. Este personaje puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio también, natural o pintado. Siento corazón que le encanta mucho lo que es el arte, la música, siempre está feliz, ¿vale? Siempre. La carta del 7 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, corazón. Este personaje vive cerca de la costa, cerca del mar o el Mediterráneo. Delgado, delgada, con textura normal. Piel blanca. Cabello un poco largo, castaño o negro. Es una persona, cariño, que se siente como un poco herido o herida contigo, mi querido Libra. Perdón. Siento que este personaje te piensa, Libra, pero le cuesta posiblemente perdonarte. Sí, porque aquí hay como un resentimiento, ¿ves? Está pensando, está meditando, pero las copas o los bols, cariño, los cuencos, están invertidos y sale una serpiente. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un recuerdo, hay algo negativo que te aleja de esta persona. Me dice, muchos de vosotros también, mi querido Libra, posiblemente vas a tener un encuentro con una persona que está haciendo un viaje o va a hacer un viaje. Esta persona puede ser mayor de 40 años, cabello largo, lacio, negro, puede ser que tenga canas o se lo pinte. Es una persona, cariño, que viene un poco a la defensiva, ¿vale? A lo mejor de repente, yo que sé, está un poco resentido o resentida, o de repente tú, mi querido Libra, tienes planeado de hacer un viaje o quieres hacer un viaje, pero de repente quizás no te pones de acuerdo con una persona. Aunque me dice la carta de la Reina de Espadas que representa elemento aire, también puede ser un Cáncer porque hay un carro. Esta persona está montado encima de un carro, mi querido Libra. Corazón, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo que le hagas los 7 quiebres del gato. ¿Para qué? Para que este hombre, esta mujer no te deje. Sonríe, cariño. Si tú estás triste, el universo piensa que a ti te gusta sufrir. Cambia las energías. Hasta la vista y sé feliz, corazón. Muy pronto se va a arreglar todo, pero tú tienes que también atraer esto visualizando lo que tú quieres en tu vida, la mejora, la evolución, el acercamiento, etcétera, etcétera. Te doy un secreto. Aplica la ley de la atracción. Averigua qué significa la ley de la atracción. Esto me sirvió a mí y te va a servir a ti. Hasta la vista, Libra. Sé feliz.